La libertad de expresión está estrechamente ligada a lo que somos, al derecho romano, al pensamiento griego y a la espiritualidad cristiana. Y no se comprende Europa sin la libertad de expresión. Dábamos por hecho que la libertad de expresión estaba perseguida en China, en Corea del Norte y en Venezuela, pero no nos dimos cuenta de cómo estaban arrebatándonos poco a poco la libertad de expresión en el corazón de Occidente. Estamos no solo condenados, sino obligados a la defensa de la libertad. Decía que no están condenadas porque vemos tiranos que van cayendo y vemos también cómo los socialistas y los globalistas empiezan a perder posiciones en muchos foros internacionales donde sus posiciones eran las únicas que se defendían. Una sola posición, no había discrepancia. Hoy vemos en foros internacionales como el de Davos, cómo se empiezan a hacer planteamientos políticos diferentes por parte de líderes internacionales. Están garantizando que en esos foros internacionales se produzca un debate que hasta ahora era imposible. Y estoy pensando en el presidente Donald Trump y en el presidente Javier Milei, entre otros, que están garantizando esa defensa de principios que caracterizan a la sociedad. Esta pérdida, este ataque a la libertad de expresión en Europa especialmente, nos ha valido la crítica o la amonestación de nuestros aliados norteamericanos en un discurso en Múnich del vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, que compartimos muchos europeos, porque señaló lo que las élites europeas están queriendo ocultar. La libertad de expresión se va a abrir paso. Estábamos peor hace 5 años. Javier Milei estaba en la oposición con un 1% del voto. Giorgia Meloni también estaba en la oposición con intenciones de voto pequeñas. José Antonio Cast, por aquellos años, también debía tener un 2% de intención de voto. En Estados Unidos gobernaba Biden y se habían encargado de perseguir la libertad de expresión en las redes sociales. Incluso había multimillonarios que obedecían para perseguir a las personas que defendían nuestros valores. Hasta ahora les bastaba la demonización. Cuando uno hablaba de la defensa de las fronteras, inmediatamente le llamaban xenófobo. Cuando uno defendía la familia y se oponía a la imposición de esa ideología liberticida, la ideología de género, directamente le podían llamar homófobo, le podían llamar transfobo o cualquier otro tipo de cosa. Por supuesto, nos han llamado ultras, fascistas, nazis, y nos han puesto etiquetas con las que no nos identificamos y que desde luego no nos definen. De un mártir de la libertad, de Charlie Kirk, cuando decía: no nos matan por ser fascistas, sino que nos llaman fascistas para poder matarnos. Decía que ya no les basta, porque estamos avanzando, no les basta con la demonización, sino que necesitan la censura. La censura se está imponiendo en muchos lugares, porque estamos ante un ataque sistemático a escala global. En España, nuestras posiciones sufren un veto total en los medios de comunicación. En las tertulias políticas, nadie defiende la posición del tercer partido político de España, que representa a millones de españoles. Y lo único que vemos es una demonización, una ridiculización o un silenciamiento de nuestras posiciones. No se puede decir nada bueno de la oposición en la Francia de Macron, donde es legal quemar coches, pero decir algo bueno de la oposición parece que está prohibido. Y hoy mismo hemos visto cómo quieren sentar en el banquillo al dueño de la red social X, porque ha permitido la libertad de expresión que entonces estaba perseguida. En el Reino Unido el Parlamento se negó a investigar las violaciones sistemáticas de islamistas a muchas niñas. Y por supuesto Víctor Orbán ha sido multada Hungría, porque su gobierno defiende a los húngaros, protegiendo las fronteras, y protege la inocencia de los niños en las escuelas, diciendo que son los padres los que tienen el derecho a educar a sus hijos, y eso es algo que no pueden permitir las élites que han dominado Bruselas hasta ahora. Pero la grieta en el muro es cada vez más grande. Son muchas personas, son millones de personas en todo el mundo y en Europa las que ya se informan por canales alternativos, por las redes sociales. Están intentando cancelar ese espacio de libertad de expresión. Aún recordamos al comisario Thierry Breton cuando intentó, en el más espantoso, ridículo, perseguir la entrevista entre Elon Musk y Donald Trump. Hoy Thierry Breton no puede entrar en Estados Unidos porque es un país que quiere defender la libertad de expresión. Y yo creo que se ha llegado demasiado lejos en esta persecución, y que las élites políticas, las élites financieras y a veces las élites eclesiásticas de Occidente han abandonado a sus propios pueblos. En España acabamos de padecerlo.
Hace una semana el presidente del Gobierno anunció la regularización de 500.000 de personas que están ilegalmente en nuestro país, con las consecuencias que eso tiene sobre la seguridad, sobre el colapso en los servicios públicos, el acceso a la vivienda. Bueno, una semana después el presidente del Gobierno ha anunciado que va a perseguir la huella del odio en las redes sociales. Es decir, no solo quieren condenar a nuestros pueblos a la invasión migratoria, porque esto no es inmigración, pues ya ha adquirido las dimensiones de una auténtica invasión migratoria, sino que quieren impedir a esos mismos pueblos que ven sus servicios públicos colapsados, su seguridad destrozada en las calles y la vivienda inalcanzable por esa presión migratoria, quieren condenarles al silencio y a la persecución. Pero yo soy muy optimista. Creo que, como decía en mitad de la intervención, la grieta en el muro es cada vez más grande y la libertad y la verdad harán como el agua, aprovechar cualquier grieta para abrirse paso. Muchas gracias a todos.